¿Sabes quién escribió El túnel? Sí, Ernesto Sabato, físico, matemático y escritor, nació en Buenos Aires, Argentina, en 1911 y falleció en 2011. Obtuvo diversos premios. Uno de ellos fue el de Miguel de Cervantes de Literatura Máximo Galardón de las Letras Españolas. Fue militante en la defensa de los derechos humanos y sus posturas políticas antidictatoriales dejaron una importante huella en Argentina, con el conocido informe Nunca Más, realizado por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas y presidido por Sabato. Es un relato que adopta el punto de vista de las víctimas del Estado en la dictadura, sirviendo como prueba de todas las torturas militares y también una condena a todo tipo de violencia armada. En sus últimos años sufrió ceguera, lo que lo llevó a abandonar casi por completo la lectura y la escritura y dedicarse a la pintura y otras aficiones. Tenía una gran fascinación por el inconsciente, tema recurrente de sus tres novelas. En un artículo El País se menciona que él tenía la costumbre, o más bien la manía, de quemar todos sus manuscritos y por eso no conserva más material suyo. El libro El túnel fue escrito en 1948. Y tú te preguntarás, ¿y qué estaba pasando en estos años? Hace tan solo 3 años había terminado la Segunda Guerra Mundial y luego del nazismo, la violencia y el genocidio, la dignidad humana y los delitos de lesa humanidad eran temas muy presentes y debatidos. ¿Y qué pasaba con la mujer en esos años? De la mano de Eva Perón, el año 1947, el Congreso argentino convirtió en ley al voto femenino. Las mujeres pudieron ejercer recién su derecho a voto en 1951. Ya, pero todo esto, ¿cómo afectó a la cultura? Post Segunda Guerra Mundial, movimientos como el existencialismo, la generación alineada, el posmodernismo y el feminismo tomaron fuerza. Según Alfredo Martín García, el posmodernismo nace también debido a la crisis global, pues se abandona la creencia en la utopía y en un futuro mejor. Así pues, se adopta una actitud de desencanto que apuesta por vivir el presente de forma más intensa. El existencialismo es una corriente donde los autores escriben sobre la libertad, los problemas humanos y las emociones. También son frecuentes temas que hablan sobre la muerte, la rebelión, la incapacidad de comunicarse con los demás, los sentimientos de soledad y alineación. Estos autores cuestionan la realidad y nos hacen pensar sobre el significado de la existencia humana y la moralidad de la sociedad. Para muchos, el existencialismo del siglo XX está impregnado del sentimiento de la derrota moral que dejó la Segunda Guerra Mundial, un especial en los campos de exterminio nazi y las dos bombas atómicas arrojadas sobre Japón por los Estados Unidos. La ruptura de la promesa moderna y la fe en el desarrollo científico fue un eco importante de las posiciones existencialistas que insistían en el absurdo de la existencia y la estupidez humana. Es interesante en este sentido considerar que ambos, Albert Camus y Jean-Paul Sartre, referentes del existencialismo, publicaron importantes trabajos en los mismos años en los que Sábato escribió su novela y podemos ver reflejados muchas similitudes en estas probablemente asociadas al contexto mundial. Ahora hablando más específicamente de El túnel, ¿Sabías que la censura franquista en España prohibió su publicación por considerar que si se prescindía de la intención simbólica del autor, no quedaba más que una novela pornográfica en la que se relataban un adulterio y un asesinato? oye, no tenía idea, pero entonces, ¿de qué se trata este libro? Bueno, es un relato existencialista en primera persona por Juan Pablo Castel, un artista encarcelado que narra cómo mató a María Ibarne. Todo parte cuando él ve por primera vez a María en una de sus exposiciones, siente que es la única persona que podría llegar a entenderlo y se obsesiona con ella. Establecen una relación de amor romántica y poco a poco Juan Pablo se da cuenta de quién es María y que no es la persona que él tenía idealizada sobre ella, evidenciando sucesos como obsesión, violencia, soledad y la debatible locura que tiene Juan Pablo por asesinarla. Pero hay algo que no entiendo. ¿Qué significa el título? ¿No debería llamarse algo así como El asesinato del artista? No, 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 claro que no. Obviamente el título no es al azar. Durante toda la novela se nos van dando pistas sobre qué es la idea de el túnel. Se hablaba de ventanas, conexiones que rompían la oscuridad. Hay muchas maneras de analizar a qué se refiere la metáfora del túnel, pero nosotros consideramos que es una forma de presentar la incomprensión que siente el personaje. Es un infierno que lo separa del resto de la sociedad, es su relación con los otros, con el mundo exterior, la constante soledad que siente su mente, la cual tiene un tren de pensamiento obsesivo, oscuro y peligroso, que no tiene salida y lo atrapa, como un túnel. La relación de Juan Pablo con los otros es muy compleja. Él ve la sociedad como algo repulsivo, donde nadie lo comprende, realmente nadie lo puede ver ni escuchar.
en medio de esto él se encuentra o cree encontrar a María, alguien que puede comprenderle, pero no estamos seguros de eso. Más al final del libro, Castell habla de que tal vez esta conexión con María nunca existió y llega a la conclusión de que todo había sido una invención suya, que María sí estaba en realidad conectada con el mundo exterior, libre, sin límites, no era presa de su mente, como él, quien vivía solo en este laberinto, con muros cada vez más herméticos que lo separaban del resto. Como opinión, ¿a ti qué te pareció el libro? Para mí el libro fue un poco difícil de leer en el sentido de que me sentí muy conflictuada con el personaje principal, sus ideales, sus acciones y las constantes señales negativas en su forma de relacionarse con María y con el mundo en general. Me gustó el libro por otra parte porque el autor hace un gran trabajo presentando la forma de pensar del protagonista, el orden de los hechos, el porqué de cada cosa. No es un asesinato que ocurre porque sí, sino que hay una excelente forma de hacernos entender el porqué. Esto mismo es la razón que se me hacía difícil odiar a Castell completamente, porque se nos mostraba su punto de vista, todas las contradicciones internas que él sentía, cómo se autoconvencía de lo que hacía y cómo a veces había una persona cuerda en él que se daba cuenta de lo que hacía y del que en verdad no tenía sentido y de que estaba muy mal. Creo que es muy valorable como la obra te invita a reflexionar sobre la sociedad, sobre qué es real y qué no, la frivolidad, la violencia. Y la obra me dejó en verdad con sensaciones de tristeza, vacío, rabia por tantas cosas negativas en las relaciones humanas. Pero a pesar de esto, creo que es una novela muy interesante que te permite cuestionar muchos aspectos de la mente, por lo que sí la recomendaría. Yo por mi parte tengo una opinión un poco diferente, en el sentido que yo no la recomendaría porque que valóricamente este topa mucho con el de mi vida cotidiana. Esa obsesión, por llamarle de alguna forma, que tiene con María, se vuelve cada vez más psicópata y peligrosa, llegando a violencia en todo sentido. Para mí fue como ver una película donde no soporta el personaje principal, por lo que la lectura se hizo muy tortuosa. Aún así rescato cómo Sabato a través de Juan Pablo Castel nos lleva, por ejemplo, preguntándonos hasta qué punto los traumas y problemas de una persona pueden llegar a afectar su mente psicológicamente, llegando hasta opciones inimaginables, violentas o incluso machistas. Nos hace cuestionarnos el egoísmo y el individualismo que provoca, haciéndonos preguntas como ¿hasta qué punto una persona sabe lo que está correcto o no? ¿O qué es lo que hace el amor en una persona como para no pensar en lo que uno provoca en el resto? Temas como los prejuicios, las apariencias, la idealización de las personas, el significado de la vida, el pesimismo, la moralidad, están todos presentes en el túnel. El primero es la mente del ser humano, más específicamente la de Juan Pablo Castel. El texto nos muestra cómo este personaje está sumido en una oscuridad que da miedo, que es preocupante, sus ideas son contradictorias. Vemos cómo el personaje saca conclusiones sin fundamento, cómo está pensando obsesivamente todo el tiempo y hasta tiene métodos específicos de raciocinio. Notamos así su incapacidad de conectar sanamente con otras personas en cada una de sus relaciones. Con otros hay algo que es potencialmente dañino. Se nos acerca a su depresión y necesidad de tener a alguien que pueda comprender. El segundo tema es la violencia hacia María por parte de Juan Pablo. De toda la novela se van dando señales de esta manipulación. Castell relata cosas desde haber seguido y averiguado la dirección de María, decirle cosas que sabía en específico que la dañaban o tergiversar sus palabras, hasta decirle que la mataría como un perro si es que lo engañaba, a violarla, retorcerle los brazos, gritarle puta, decirle que se suicidaría si no volvía. Todo esto seguido de cambios de actitud de Castell, pidiendo perdón, dándose cuenta del daño provocado, llorando frente a ella, para luego volver a hacer lo mismo. Esta dualidad es un factor clave en las relaciones reales de violencia de género. A ver, el texto presenta conflictos humanos como la soledad de la humanidad, explicando anteriormente con las experiencias de Castel, y la moralidad de los asesinatos, presente en especial en las primeras páginas. Por medio de Castel, Sabato hace una crítica que puede ser relacionada al contexto de producción, específicamente el discurso nazi, el que para mejorar y proteger la raza era moral aniquilar a seres inferiores. Es por todo esto que creemos que esta obra puede aportar mucho en la sociedad como una crítica a la violencia, un llamado al cuidado de la salud mental, a la empatía y a la búsqueda de relaciones sanas y profundas, que son un aporte en tu vida, contrarias a las de Castell. Lo que me gustó, no todo es negativo.
También el efecto cinematográfico, producido en la obra usando metáforas y al hacer tantas menciones a la oscuridad, eh, a lo negro y al abismo del autor nos pone en una atmósfera de mayor tensión y preocupación del personaje, ya que asociamos la falta de luz en los colores en el ambiente con emociones negativas. Ya sabemos que el negro es un color oscuro que no representa nada, un sentimiento vacío, de pérdida al no poder ver, de abrumazón, mientras que las metáforas van dando mayor profundidad en lo que se dice y nos invita a nosotros como lectores a involucrarnos para entender qué se quiere decir, en este caso, Ernesto Sabato. Otra técnica narrativa que queremos destacar es la de in extrema res, o sea que la historia parte por el final. Desde un principio sabemos que nuestro protagonista fue quien mató a María y que la historia nos va a relatar su crimen. Esto atrapa nuestra atención porque la pregunta ya no es qué pasó, sino por qué pasó. Esto hace que recibamos y procesemos los hechos que se nos cuentan de manera diferente, porque estamos buscando cada señal y conectando cada punto que podría llevarnos al desenlace.